Hermoso y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y a toda la alabanza. Gracias sean dadas a nuestro Dios el habernos permitido y que nos congreguemos como todos los días en este lugar, salvo algunas excepciones. Nos reunamos en esta su casa de oración para ser instruidos en el conocimiento de la palabra de Dios, para ser alimentados y nutridos, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios bendiga a las personas que están interconectadas a través de nuestra cuenta de Facebook. Bueno, no sé si estarán enganchados a la radio. Efectivamente, hoy de tempranas horas de la mañana comenzamos a tener unos problemas de índole técnico, pero a partir de las 3, 4 de la tarde se pudo subsanar ese impasse. Ya estamos al aire con la señal de RCJB, Jehová bendice. Así que Dios mediante, si no surgiera algún imprevisto, ya mañana, como todos los días, a partir de las 4:30, 4:45 de la mañana estaremos en el aire. Bien, amados hermanos, es propicia la oportunidad para compartir el consejo de Dios para nuestras vidas, porque solo el consejo de Dios permanecerá por siempre y para siempre. Dice que el hijo sabio escucha el consejo de su padre. Alabado sea Dios. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a escuchar el consejo de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol San Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 16. Les Amén. invito a ponerse sobre vuestros pies, póngase sobre vuestros pies y reverenciamos dando lectura. Se dice dar lectura, no se dice lecturar. Olvídese esa bendita palabra lecturar porque no existe en el diccionario. Vamos a leer o a dar lectura. Bien. Amén. Como prefacio, el misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, tuya es la gloria, la honra y la alabanza, el poder, la magnificencia. Te doy gracias por permitirme estar delante de tu pueblo para compartir el consejo tuyo. Perdona mis pecados, perdona mis maldades, borra mis rebeliones por amor de ti mismo, perdona los pecados de tu pueblo, abre nuestro entendimiento, danos ciencia y sabiduría de lo alto para poder comprender, entender, atesorar tu palabra en nuestros corazones, compartirla con otros y sobre todo ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos en el glorioso y sacrosanto nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le damos una ofrenda de aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Tomen asiento, amados hermanos. Vamos a hablar el día de hoy acerca de nuestra verdadera identidad. ¿Qué cosa es la identidad? ¿En qué consiste? Esta carta, tanto la primera, según los historiadores, los eruditos y estudiosos de la Biblia,
sustentan y sostienen que la primera carta y la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo fueron escritas estando él sufriendo en un primer periodo arresto domiciliario, luego fue libertado por un poco de tiempo en la ciudad de Roma, luego nuevamente fue capturado y ahí se lo mandaron a una prisión común y corriente. El delito de lesa majestad, o sea, atentar contra la máxima autoridad del Imperio Romano, cual era el César, predicando a alguien más superior que el César. Para los vivientes o ciudadanos del Imperio Romano no podía haber otro personaje más importante y más poderoso que el César. Cuando Jesús llega y habla de Jesucristo, pues ellos, los césares, lo consideraron un atentado, ¿no? Porque el César era considerado como un dios entre el Imperio Romano. O sea, hablar de Jesucristo es hablar como una blasfemia. Entonces, esa razón, o por esa, entre comillas, delito, es que Pablo fue encarcelado y muere después de algunos meses, 2 o 3 meses, de haber terminado la segunda carta. Muere siendo decapitado. Alabado sea Dios para siempre. Es bueno, a manera de cultura general, conocer estos pormenores. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque eso nos ayuda a tener un panorama más amplio. Alabado sea Dios. Y nos transportamos en la imaginación al escenario de los hechos. Entonces, ya el apóstol Pablo, sufriendo carcelería, y en la cárcel, alabado sea Dios, aunque él estaba preso, pero la palabra de Dios no podía estar presa. Él escribe esta carta, la primera, donde que, alabado sea Dios, le dice lo siguiente. Pero antes de ello, ya que el tema se titula Nuestra verdadera identidad, ¿qué se entiende por identidad? Identidad es, por ejemplo, cuando hay un operativo policial, y a ver su DNI, por favor. DNI significa Documento Nacional de Identidad. En lo que le llamamos el DNI contiene todos los datos de la persona. Nombre y apellidos completos, fecha y lugar de nacimiento, ¿no? Un número que le dan, domicilio. Entonces, en ese documento llamado DNI están todos los datos, las generalidades de una persona. O sea, la identidad es lo que en verdad somos. La verdadera identidad es lo que en verdad somos, en lo que en esencia somos. Entonces vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras quiénes en verdad somos usted y yo. Muchas veces nos llamamos cristianos, otras veces nos llamamos evangélicos, otras veces nos llamamos hermanitos, varones, varonas, pero a la luz de la Sagrada Escritura, ¿quiénes en verdad somos usted y yo? El apóstol Pablo, en el verso 14, 1 Corintios capítulo 3, le dice a Timoteo, estas cosas te escribo, para que, mire, qué importante, ¿no? Qué interesante. A ver, léame el versículo 1, el versículo 14, perdón. Amén. Vamos a desmenuzar esa porción bíblica. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Amén. Pablo se encontraba en Roma y estaba en la cárcel. Ahí estaba sufriendo, en la primera carta, sufriendo arresto domiciliario. O sea, estaba preso en una casa. ¿Ok? Y él, a pesar de que estaba preso, sufriendo prisión domiciliaria, sin embargo no perdía la esperanza de salir de ahí. Él hacía una declaración de fe.
Y en verdad terminó siendo libertado. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza, siempre la fe tiene que aguardar una esperanza. Amén. Porque la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es llamar las cosas que no son como si fueren. La fe es traer las cosas del futuro al presente. Esa es la fe. Amén. Alabado sea Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de verte pronto. Y luego dice, para que si tardo, mire, aquí hay una enseñanza para nosotros los que lideramos un grupo de personas. Llámese coordinador, llámese presidente de un comité o de una directiva. Los líderes, los que encabezan y dirigen a un grupo de personas, deben saber esto, que en las cosas que planean hacer o que proyectan hacer, deben tener un plan A y un plan B. ¿Qué es lo que ha pasado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Había una millonaria pérdida, como 10.000 millones de soles, ¿no?, por la paralización de los vuelos internacionales y locales. ¿Por qué? Por un desperfecto de la línea eléctrica que alumbraba las pistas de aterrizaje. Había millonarias pérdidas y más de 10.000 perjudicados, el turismo perjudicado, porque no tenían un plan de contingencia, no tenían un plan B. Por eso que el líder tiene que pensar en eso, ¿no? Esto se va a hacer, pero por si acaso suceda esto, entonces ¡fua!, tenemos esto a la mano. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces así evitamos la improvisación. Un líder que solamente piensa en una cosa no califica para un liderazgo. Dedíquese a otra cosa, vender papas, camote, yuca, pero no se dedica al liderazgo, no pretenda ser un líder, no califica. Es como cuando yo me sentaba en la mesa de ajedrez. Yo tenía dos deportes favoritos. Practicaba el fútbol con el 9 en la camiseta y el ajedrez, el deporte ciencia. Yo me sentaba en el Girón Lampa y daba partidas simultáneas, jugaba con 5 a la vez, ¿me entiendes? Y apostaba. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde salía bien ganadas. Y con eso me iba a comprar la droga. Era de todos los días. Yo no sé. Y podía jugar. Y el ajedrez le llaman el deporte de ciencia porque yo antes de mover una pieza, yo me hago otra pregunta. Si yo muevo aquí, seguramente que este me puede mover acá. Y si yo le muevo acá, este me sale. O sea, yo me proyecto a 4 o 5 jugadas adelante. Ahora ponte 5 tableros. Alabado sea Dios para siempre. Yo no sé por qué Dios, a pesar de la vida que llevaba, me daba esa capacidad de razonamiento y de proyección, de proyectar. El líder, por naturaleza, debe tener un plan A y un plan B. Un plan de contingencia. Esto te escribo, le dijo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de verte pronto. Amén. Pero por si acaso sucediera un imprevisto, amén, por si acaso el diablo meta su cola y me tardo en ir a verte, ¿cuántos me están entendiendo? Por si acaso. Ese es un líder. No solamente piensa en el momento, sino que tiene varias alternativas.
Métese en eso. Si no, no aspire a un liderazgo. Alabado sea Dios. Tengo que ponerme en varios, en uno o más escenarios. No puedo ponerme en el escenario A. Tengo que ponerme en un escenario B. Si esto no sale, entonces voy acá. Sino un escenario C. Entonces le dice, estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de verte pronto. Pero si me tardase, si me tardo, si algo sucede, un imprevisto pasare, amén, porque siempre el enemigo va a meter su cola, sepas, amén. El ministerio apostólico del apóstol Pablo, yo le veo una característica muy especial. Él siempre se preocupaba inculcar el conocimiento a la iglesia. Él siempre estaba muy interesado que los hermanos tengan conocimiento, porque él era un convencido que la ignorancia esclaviza y destruye. Por eso es que cuando le escribía a Pablo o a los corintios, debe de saber esto, que en los postreros tiempos es necesario que sepas esto. Entonces, él siempre se preocupaba de enseñar, de inculcar el conocimiento, para que si yo tardo, sepas cómo debes conducirte, cómo debes portarte, cómo debes comportarte, cómo debes encaminarte, qué es lo que debes y qué es lo que no debes de hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire que esa palabra tiene varios sinónimos. Para que sepas cómo debes conducirte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted y yo, amados hermanos, debemos saber cómo debemos comportarnos en cada lugar donde vayamos. Amén. Por algo somos cristianos. Aún con nuestro comportamiento estamos testificando de Cristo. Para que sepas, para que no ignores, para que no desconozcas cómo debes conducirte. Es que hay personas que andan como se les da la gana y hacen lo que se les da la gana, y así no es, pues. Aquí en el lugar hay formas y maneras que Dios ha establecido en su palabra de cómo debemos conducirnos. Amén. Porque Dios es digno y merecedor de todo respeto y reverencia. ¿Cuándo creen eso? Aquí no vamos a venir pues ahí mientras el predicador habla la palabra, usted está whatsappeando, está mensajeándose ahí con su celular, así no es. Porque los ojos y los oídos de Jehová están en este lugar. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Y eso hay que saberlo. Hay que saberlo. Hay que tener conocimiento cómo usted y yo debemos conducirnos en la casa de Dios. Amén. Esta no es la casa del pastor Juan Oliva. Esta es la casa de Dios. Esta no es la casa de la Asociación Cristiana Iglesia de Dios Camino de Santidad. Esta es la casa de Dios. ¿Cuántos creen eso? Porque nada es nuestro. Nada hemos traído y el día que vayamos nada nos llevamos. ¿No? Ni las muelas que tenemos. Porque desmuelado nacemos. Nada de lo que tenemos es nuestro. Amén, gloria a Dios. Ni la vida. Yo hago con mi vida lo que quiero. No es tu vida. Es la vida que Dios te da. Y te permite vivir. No que mi ministerio. ¿Qué ministerio? Tú no tienes nada.
ni siquiera un lugar donde caerte muerto. ¿Mi? ¿Por qué te apropias de algo que no te pertenece? Para que sepas cómo debes conducirte. Timoteo. No nos olvidemos que Timoteo estaba pastoreando la iglesia, una de las iglesias de Dios en Éfeso. Y la carta venía desde Roma al Asia Menor, a una de las principales ciudades de Asia Menor, la capital de la idolatría. Ahí estaba. La idolatría más grande de Asia Menor. La adorada y venerada diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Con un templo maravilloso, una de las 7 maravillas del mundo en aquel entonces. Iban turistas a adorar y venerar a esa deidad pagana. Los césares le habían edificado un hermoso templo. Y ahí sacerdotes y sacerdotisas fornicaban en el templo, en las habitaciones. Hacían toda clase de inmundicia. Entonces Pablo escribe esta carta al apóstol a fin de ¿qué? De marcar la diferencia. Alabado sea Dios. Por eso que te escribo esto, le dijo, para que sepas. Timoteo, para que sepas. Para que no permanezcas en ignorancia. Porque la ignorancia esclaviza, la ignorancia que es el desconocimiento destruye. Entonces, interesémonos por adquirir conocimiento. Porque conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Ignorantes. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces que el apóstol Pablo insistía mucho en eso. Para que sepas. Debe ver esto. Que en los postreros tiempos. Talento nada más. Que hasta cualquier hijo del diablo lo tiene. Entonces, Pablo el apóstol escribe y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a ver, de verte pronto, pero si tardo, sepas cómo debes conducirte. Le dijo, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿La iglesia de quién? Del Dios viviente, no solamente de Dios, porque hay un montón de dioses. Por eso que el apóstol Pablo agregaba un término adicional, del Dios viviente. Porque en aquel entonces había un montón de dioses muertos. Habían un montón de deidades paganas muertas. Entonces el Dios que vimos usted y yo son, es un Dios vivo. Es un Dios vivo, es un Dios viviente. Que habla, que oye, que ve, que toca, aleluya, que enseña. No es una estatua sordo-muda y paralítica que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, nariz y no huele, oídos y no oye, manos y no palpa. No. El Dios que servimos es un Dios viviente, es un Dios vivo, alabado sea Dios, aleluya, aleluya. Para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Pero ahí le estaba hablando en términos espirituales. Claro. Sí, se puede llamar esto la casa de Dios. Pero espiritual hablando, escúchame bien, la verdadera casa de Dios somos usted y yo. Es nuestro cuerpo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que usted y yo somos casa de Dios. ¿Quiere verlo? Abra en Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Entérese en esta noche
de que usted y yo, la Biblia dice que somos casa de Dios. Hebreos hay capítulo unos que parecen 3. casuchas. Aleluya. Hebreos, la epístola a los Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. La cual, ¿qué dice? ¿Casa qué? Somos nosotros. A través de Jesucristo. Somos la morada del Dios viviente. ¿Cuánto creen eso? Somos la casa de Dios. Así que la casa no son las cuatro paredes. Entérese ahora que usted y yo somos la casa de Dios. Porque aquí habita Dios a través de su Espíritu Santo. Mire lo que dice en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17. Estoy siguiendo. Estoy corroborando el Amén. decir que somos casa de Dios. Aunque a unos parecen casuchas. Primera carta del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio Amén. de Dios? Mire cómo el apóstol Pedro se refiere a nosotros. Estamos hablando de nuestra... ¿Quiénes somos en verdad nosotros? ¿Quiénes somos en esencia nosotros? Usted y yo somos lo que la Biblia dice que somos. Somos la casa de Dios. Porque es necesario que el juicio de Dios, ¿por dónde va a empezar? Por nosotros. Por los cristianos. No va a empezar a juzgar a los mundanos, por nosotros, que conocemos la palabra de Dios. Y mayor castigo vamos a tener nosotros. Porque si quiere el mundo lo hace por ignorancia. ¿Qué hace por ignorancia? Peca como peca por ignorancia, por desconocimiento. Pero usted y yo lo hacemos a sabiendas, con conocimiento de causa, premeditación, saña, alevosía y ventaja, con todas las agravantes de la ley. Eso lleva mayor castigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Es como, por ejemplo, el delito de violencia familiar. La pena es de 1 a 3 años en sus dos modalidades. La violencia psicológica, la violencia puñetes y patadas. La violencia psicológica, insultos, maltratos, humillaciones. Bien. 1 año. Es que bueno, una falta leve. Pero te ponen 3 años si tú le pegates a la mujer delante de tus hijos menores. Eso agrava la pena. 3 años de cárcel. Sin beneficio penitenciario. Si tú gritas a tu esposa y te graba, y se te ha hecho costumbre gritarle, insultarla, humillarla, violencia psicológica, te vas 3 años de cárcel. Te dan la pena mayor si esa violencia la haces delante de menores, o si la ejerces a una niña discapacitada, a una menor de edad, etcétera. Entonces, igual es en el ámbito espiritual. Cuando tú, aleluya, lo haces a sabiendas, con conocimiento, eso agrava el delito. Eso agrava el delito. ¿Ya? La gente del mundo pues lo hace por ignorancia, por desconocimiento. Porque el juicio de Dios va a empezar ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si empieza a ver, digo, por nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La casa de Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Por nosotros, empezando. ¿Ah? Por los que nos paramos adelante, por los pastores, por los cantores, por los músicos, por los coordinadores, empieza por el liderazgo. Ahí empieza. Paraban en la plataforma a predicar, a cantar, etc. Por ahí empieza. Porque a quien Dios más le dio, más le demandará. Ese es el tema. Entonces estamos orando por la palabra de Dios, que usted y yo somos casa de Dios, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Aquí lo podemos entender de dos maneras, en la manera física, pero más en la manera personal.
Amén. Somos casa de Dios, morada del Dios viviente. 2 Corintios capítulo 6, verso 16. Alabado sea Dios. Amén. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Amén. Y ellos serán mi pueblo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo del Dios viviente? ¿Qué somos? ¿Templo de quién? Del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Cuando David se enfrenta a Goliat y llega al campo de batalla y escucha al gigante Goliat que blasfemaba contra Dios, ¿cómo permiten a este incircunciso blasfemar contra el Dios de los escuadrones de Israel? El Dios viviente, dijo David. Amén. Porque el Dios que servimos usted y yo es un Dios vivo. Amén. No está muerto. Dios está vivo. Amén. Nosotros no le servimos a dioses muertos. Para nada. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Porque Él vive es que nosotros vivimos. Que si el Señor Jesucristo se hubiese quedado en la tumba, ¿para qué nos serviría un cadáver? Si los cadáveres hieden y apestan. Él venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Porque sois templo del Dios viviente. Dice Dios en su palabra. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Qué más somos? Estamos viendo, descubriendo nuestra identidad. ¿Qué es lo que en realidad somos? ¿Ah? No somos cualquier cosa. Somos algo muy sagrado. Y este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo es la morada de Dios. Amén. Lo que yo hago con mi cuerpo, lo que quiero, y tú no tienes por qué decirme nada. La Biblia dice que cualquiera que destruyere el cuerpo que es templo, Dios lo destruirá él. 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. ¡Santo es! ¿De qué manera usted y yo destruimos el Espíritu Santo? Metiéndole basura a este cuerpo. ¿Ah? Sustancias alucinógenas, droga, alcohol y toda clase de basura que el diablo ha inventado. Esa inmundicia, esa basura que le metemos, la música mundana, las novelas, todo lo que entra por los ojos, todo lo que entra por los oídos, todo lo que entra por la boca, esa inmundicia son atentados criminales contra la santidad del cuerpo. ¿O ignoráis que vosotros sois templos de Dios y que vuestro cuerpo santo es? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No profanéis el templo de Dios. ¿Ah? Las malas conversaciones profanan el santuario divino. El Espíritu de Dios que mora en nosotros se contrista, se entristece. Eso es lo que somos nosotros. Y cualquiera que destruye y atentare contra el templo del Dios viviente, Dios lo destruirá a él. Así que no te confíes, si ahorita no te ha pasado nada, solo por la misericordia de Dios o por las oraciones de alguien que te quiere. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Eso está en la Biblia.
Y sigue estando en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Amén. ¿Qué dice Dios en su palabra? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué cosa es nuestro cuerpo? ¿Qué somos nosotros? Templo del Espíritu Santo. Sagrado. Somos santos delante de Dios. Hemos sido santificados por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Nuevamente, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No soy vuestro, pues. No es que yo con mi cuerpo. ¿Qué? ¿Te metes con mi cuerpo? Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Me pongo encima lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Y tú no eres nadie para que te metas. ¿Aló? ¿No le suenan familiares esas palabras? ¿Cuántas veces no hemos dicho estas palabras? Como decía esa canción, ¿no? de este hermanito que se terminó muriendo. Si soy un borracho, si soy un perdido, a nadie le importa. Si soy un... Sí, a Dios sí le importa. Porque nuestro cuerpo no es nuestro. Es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y cualquiera que destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Amén. Además, repítalo nuevamente para que se le grabe y nunca se olvide. Amén. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ah? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano. Y este templo que tiene que estar bien adornadito. ¿Ah? Esas mujeres que visten desvergonzadamente parecen una carnicería ambulante. Brazos pelados, pecho pelado, espalda pelado, ombligo pelado, todo cochino, piernas peladas, todo. Parecen una pulpería, pura chuleta para hacer actividad pro templo. ¿Aló? Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Usted no lo puede estar exhibiendo ahí, a tanto morboso, lujurioso que hay, pervertidos sexuales, que terminan masturbándose la mente. ¿Cómo va a exponer usted sus carnes? ¿Aló? Así que, a veces, por eso que hoy en día existen tantas violaciones, porque las mujeres pues se visten tan desvergonzadamente que despiertan el líbido, el deseo sexual en el hombre, y el hombre que no espera de mucho. Vístanse como mujeres que profesan piedad, con pudor y modestia, dice Dios en su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su bendito nombre. Ala, Isarrema, Icamán, Salaya. Santo es el Señor. Esa es y debe ser nuestra verdadera identidad. Eso es lo que somos. Cuerpo, alma y espíritu santo para Dios. ¿Qué más dice la Biblia que somos? Usted y yo. Vamos. Efesios capítulo 2, verso 19. Amén. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos, paisanos. ¿Miembros de qué? De la familia de Dios. En este mundo existen dos familias. No, está la familia Periche, la Rumiche, la Vitada, No, espiritualmente hay dos familias. ¿Amén?
la familia de los hijos de Dios y la familia de los hijos del diablo. La pregunta no es a qué religión pertenece, sino a qué familia pertenece. Acá la Biblia dice que somos hijos de Dios. La familia de los hijos de Dios. ¿Cuántos son los familiares de Dios? Ese honor y privilegio que Dios nos ha dado. ¿Quiere ver en la Biblia que hay dos familias en la tierra? Pueden haber 300.000 religiones, pero espiritualmente hay dos familias. La familia de los hijos de Dios y la familia de los hijos del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, del 8 al 10. Aleluya. Sí puede decir aleluya, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. Amén. Que es la iglesia del Dios viviente en la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente. Eso es lo que somos. La iglesia del Dios viviente. Siga. A ver nuevamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es? Del diablo. De don Sata. Sí. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y si no es de Dios, de quién es? El diablo. Su papi don Sata. Así es. Por eso que en la carta a los Efesios dice, somos llamados familia de Dios. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto creen que somos la familia de Dios? En el libro de la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, a ver, versículos 9 y 10. Amén. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. También somos llamados la familia de la fe. La familia de Dios o la familia de la fe. Es un hermano en la fe. ¿O es tu hermano? ¿Que son hijos de padre y de madre? ¿Hermano de padre y madre? No, somos hermanos en la fe. Porque somos parte de esa gran familia de la fe. Amén. Que es otra cosa, la familia de los hijos de Dios. ¿Ah? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. Todo está en la Biblia. Yo solamente hablo lo que la Biblia dice, nada más. Gracias a Dios por la memoria fotográfica que me ha dado. Siga. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por amor, nada más. No por ser bonitos o por tener lo que tenemos, no. Por ser buena gente. Solo por su inmenso amor, Él nos ha dado el honor y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nada más eso. Por eso que cuando oremos, Padre, yo te doy gracias por haber hecho de mí un hijo tuyo. Gracias porque tú eres mi Padre y gracias porque yo soy tu hijo. No por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Amén. Fuimos comprados porque estábamos vendidos al mercado de Satanás. En la práctica del pecado éramos propiedad del diablo. Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz. Y hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso es que el mundo no nos conoce. Por eso es que el mundo no nos pasa. Por eso es que el mundo nos aborrece. Amén. No os maravilléis si el mundo os aborrece.
sabéis que a mí me han aborrecido primero. Amén. Eso lo dijo Jesús. Así que no espere aplausos ni que la gente le dé vivas y hurra, porque usted es un hijo de Dios. Lo van a aborrecer, lo van a escarnecer, le van a hacer una serie de cosas. Somos de la familia de los hijos de Dios, la familia de la fe. ¿Qué más somos? ¿Ah? Imagínense cuántos han estado ignorando lo que somos. Y ahí está la palabra. Todas estas cosas somos. Vamos un ratito a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. A ver. Mas vosotros sois linaje escogido. Dígalo conmigo. Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. Real sacerdocio. Real viene de rey, de reyes. Somos reyes y sacerdotes también, dice la Biblia. Siga. Nación santa. Nación santa. Nación escogida por Dios. Pueblo escogido por Dios, siga. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Comprado por Dios. ¿Qué más? Para que anunciéis Amén, las ahí nomás. virtudes. Porque sois linaje escogido. 1. Real sacerdocio. 2. Nación santa. 3. Pueblo escogido por Dios. Mire qué grande honor, el cual Dios nos ha dado, que de los millones de habitantes en el globo terráqueo, usted y yo hayamos sido elegidos por el Señor. Es un privilegio, ¿no? Imagínense, de los 33 millones de peruanos, esos 24 seleccionados de la selección peruana, se sienten orgullosos, ¿verdad? De tantos 30 millones de peruanos, solo 24 están. Ahora imagínense nosotros. Somos el 15% de los habitantes en el mundo entero, los cristianos. El 15%. Terrible. Es un honor y privilegio. Así que valoremos eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Valoremos lo que Dios ha hecho con nosotros. Éramos de lo peor. Éramos la escoria del mundo, lo menospreciado. No valíamos ni un real partido por la mitad. Éramos lo vil, lo despreciable del mundo. Esa éramos. Candidatos número 1 para irnos al lago de fuego. Esa era nuestra condición. Y mire, y ahora el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, herederos del reino de los cielos, coherederos juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, tantos títulos, ni bonitos somos. ¿Aló? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto quisieran esos millonarios tener ese privilegio que tenemos nosotros? De ser llamados hijos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo: estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de verte, pero si me tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo debes portarte, porque usted y yo somos, la iglesia no son las 4 paredes. Me voy a la iglesia, hablas mal, pues. Así no es. Alabado sea Dios. No, Emilio, a ver. Apágame eso. A veces dice, ¿dónde va, hermano? Me voy a la iglesia. ¿De dónde viene? De la iglesia. Estamos hablando mal, estamos hablando aguadito. Porque la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia somos todos y cada uno de los que hemos creído en Jesucristo. Y hemos confesado a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Los que han aceptado y reconocido a Jesús como su Salvador. Porque ni siquiera la iglesia evangélica, porque hay un montón de evangélicos también, tracalá de hipócritas. ¿Aló? Vamos un ratito al libro de Efesios, capítulo 1. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas
bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, ni siquiera es el pastor, ni el presidente de la misión. Aquí la cabeza de la iglesia se llama Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Los amigos católicos sostienen que la cabeza de la iglesia católica romana es Pedro. Por favor. ¿Cómo va a ser aquí Pablo? ¿Cómo le llamó a Pedro? Hipócrita, le dijo a Pedro. ¿Ah? No. La cabeza de la iglesia no es hombre alguno. Dice, la cabeza de la iglesia católica es el Papa de Roma. Tampoco. La cabeza es Cristo. Ni siquiera el pastor. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 18. Nosotros la iglesia somos el cuerpo. Amén. La cabeza es Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahí nomás. Él es. ¿Quién es? Cristo. Él es la cabeza. Los demás son cabezón. Él es la cabeza. No es el cabezón del Papa ni el cabezón del pastor. Cristo es la cabeza. ¿Cuántos creen que Cristo es la cabeza? A su nombre. Alabaos, Samay, Sarrema, Icamán, Salaya. Santo es el Señor. Él es la cabeza. Y nosotros el cuerpo, la cual es su iglesia. Así que iglesia, la iglesia del Dios viviente somos usted y yo. Aquellos que hemos confesado, creído y confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Amén. Y debemos tener mucho cuidado cómo nos estamos conduciendo, cómo estamos andando, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo. Amén. Mucho cuidado. Por lo que somos. Amén. Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué más es la iglesia? Columna y sostén de la verdad. Eso es lo que somos, mire. Columnas. Esta es una columna. La iglesia es la que sostiene la fe de muchos y se mantiene en la doctrina. Columna, debemos ser columna y baluarte de la verdad de Dios, la verdad de su palabra, defensores de la fe, contendiendo fervientemente por la fe. Amén, gloria a Dios. Porque somos la iglesia del Señor. Pablo dice que debemos contender fervientemente por la fe, defender y levantar bandera con la Biblia en la mano, hacer respetar la palabra. A eso se refiere cuando dice somos columna y baluarte de la verdad. Amén. Alabado sea Dios. Y termino con esto. ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Alumbrar a los que están en tinieblas, porque somos la luz del mundo. Pero miren nuevamente primera de Pedro capítulo 2, 9 y 10. 9 Amén. y 10. A ver. Mas vosotros, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué hemos sido llamados? Para que anunciemos. No seamos, como dice el profeta Isaías, perros mudos, hambrientos y soñolientos, que aman el mucho dormir y el mucho comer y no ladran. Así nos comparaba Dios a los profetas en ese tiempo. Mis profetas, perros mudos, hambrientos, soñolientos, no ladran, aman el dormir. No, Dios nos llama que anunciemos las virtudes. Así que el Evangelio y mucho más.
de venir un par de horas nomás acá a calentar la banca. Hay algunos que vienen a dormirse. El Evangelio es mucho más de que te pares a cantar y a cantar y a cantar. No, ese no es todo el Evangelio. El Evangelio no es pura cantaleta, ¿ah? Ni puro brincoteo. El Evangelio es mucho más que eso. Es anunciar las virtudes de aquel que se llama Jesucristo. Al predicar la palabra, proclamar el Evangelio. Aleluya. Para eso hemos sido llamados. Para anunciar las virtudes, a ver, nuevamente, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proclamar el Evangelio. Engrandecer, exaltar y magnificar el nombre de Jesucristo. Esa es nuestra misión. ¿Ah? No engrandecernos nosotros, no reventarnos cuentas nosotros. Sino aquí tenemos que ensalzar el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le damos una ofrenda de aplauso al Señor Jesús. Puesto sobre vuestros pies. Póngase sobre vuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Así que eso es lo que la Biblia dice que somos. Y eso es lo que en esencia somos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias, muchísimas gracias por tu palabra. Esta palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que se penetra hasta partir de la... Perdónanos, Señor. Perdona nuestra ignorancia. Hasta ahora hemos venido quizás desconociendo lo que en verdad somos. Tú nos has hecho lo que ahora somos. Gracias por ello, por tu amor, por tu misericordia. Quita la venda de los ojos de aquellas personas que nos sintonizan en las redes sociales. Hazles entender y comprender, amado Dios, que la iglesia no es una denominación, que la iglesia no es una institución humana, que la iglesia no es una organización, que la iglesia no son las cuatro paredes, que la iglesia somos todos y cada uno de aquellos que hemos creído en tu nombre y que te hemos aceptado como Señor y Salvador. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Le damos una ofrenda de aplauso a Maizoque, Rima, Italaya, Santo. Tomen asiento, amados hermanos. A ver, ¿a cuánto Dios nos habló, nos enseñó en esta noche? ¿Ah? Así que, gracias, Ana. Vamos a agradecer a las personas que han estado conectadas, honrando con sintonía en las redes sociales. Bueno, Omar. Amén. Queremos saludar a todos los hermanos conectados a través de la transmisión. Nuestra hermana Iris Pozo dice: Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios me lo bendiga, Pastor Juan. Saludamos a Yulixa Nolasco, a Luis David Flores Coveñas, Arturo Ayala y a todas las personas conectadas a través de las redes sociales. Amén. Amén. Antes de, escúcheme bien, de entregar el micrófono, no quiero pasar por alto